Hola, buenas tardes por haber asistido a esta nueva sesión del Foro Sensus Communis, que, como sabéis, siempre tiende a recoger y tratar temas que están en conexión con la actualidad más rabiosa. Son temas que pueden interesarnos a todos nosotros y con esta finalidad buscamos a personas, a profesionales que pueden darnos luz sobre ese concreto tema del que hemos decidido tratar. Hoy, en concreto, vamos a centrarnos en los fondos europeos. ¿Qué pasa con esos dineros que vienen de la Unión Europea y que aparentemente vienen a ayudarnos a remontar nuestra mala situación como consecuencia de los distintos avatares, sucesos? Ya, como decía alguien, ya solamente nos faltan que vengan los extraterrestres, ¿no? Es lo único que ya nos queda, o un meteorito o algo así. Pero, en fin, hemos tenido de todo. Y, claro, y la Unión Europea ha sido sensible con estos temas, se ha dejado ya de historias de austeridad y, por lo visto, trata de impulsar la recuperación económica de todos los países integrantes de la Unión Europea. Nos acompaña el profesor doctor Manuel Sanchis y Marco, cuyo currículum es enorme. Necesitaríamos, creo que, toda la hora para exponer la cantidad de cosas que ha hecho y supongo que irá haciendo a lo largo de su vida. Pero no me resisto a hacer muy brevemente algunas indicaciones sobre sus, considero, más importantes contribuciones, ¿no? Es profesor titular de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia desde 1986. Es doctor en Ciencias Económicas, cum laude y premio extraordinario de doctorado en 1984 por la misma institución. Obtuvo el diploma de Altos Estudios Europeos en la College of Europe en Brujas. Asimismo, es licenciado en Filosofía, máster en Ética y Democracia y doctor en Filosofía cum laude y doctorado internacional por la Universidad de Valencia. Durante los cursos académicos 1990 y 91, bueno, y a lo largo de otra serie de cursos, ha estado en Amberes, veo en primer lugar, luego también en Osaka, cursos, participaciones, no sé exactamente qué es, porque es que es súper extenso. Invitado en Maastricht, en la Universidad de Maastricht, y también en la Universidad de Londres, ¿no? Durante 1986 a 2005 fue economista de la Comisión Europea, donde desarrolló su actividad profesional en la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros y en la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales. Ha sido miembro del European Advisory Group for Socio-Economic Science and Humanities del séptimo programa marco de la Unión Europea entre 2007 y 2013. En materia de investigación ha sido evaluado positivamente en 3 sexenios de investigación por el CNEAI, que esto no sé exactamente. Yo sí, casi que tampoco, la Comisión Nacional de la Evaluación de la Actividad Investigadora o algo así. Algo así. Es autor de libros y artículos en revistas profesionales. Por ejemplo, entre los últimos trabajos destacan El fracaso de las élites, lecciones y escarmientos de la gran crisis, The Economics of the Monetary Union in the Eurozone Crisis. Es miembro de la Sociedad Valenciana, de Sociedad Civil Valenciana y columnista habitual en El País, publicando numerosos artículos de prensa y revistas especializadas que a los que somos amigos o tenemos alguna relación con él nos envía amablemente con frecuencia y los leemos y nos instruimos como debe ser para comprender mejor nuestra realidad y la situación en que nos encontramos. Bueno, yo creo que con esto queda pergeñada una brevísima configuración de lo que constituye la actividad profesional de nuestro invitado de hoy y, como sabéis, el tema está centrado en el tema de los fondos económicos europeos y su proyección en cuanto a su aplicación dentro del territorio español.
Así que, ya sin más prolegómenos, damos la palabra a nuestro invitado para que nos hable. Después tenemos aquí un micrófono para que aquel que tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna breve consideración que hacer pueda hacerla y así entablar una conversación que siempre será instructiva para todos nosotros. Yo me siento con el público y adelante, Manolo, para lo que tú quieras. De acuerdo, Carlos. Muchas gracias. No te preocupes. Esta no va. Esta no funciona. Es igual. Es que esa de ahí no va. No se pone. Ahora ninguna de las dos. Sí se pone, lo que pasa es que no se ve. Está aquí. Ah, y el rojo no sale. No, pero está aquí. Ah, vale. De acuerdo. Sí, parece que sí. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a todos ustedes por su presencia y a Carlos Climent por la amable presentación. Sí, para mí es mucho mejor porque con el vapor se me va, no puedo leer nada. Y a Carlos Climent por su amable presentación. Voy a hablarles también como miembro de Sociedad Civil Valenciana hoy sobre fondos europeos, una oportunidad para un mercado de trabajo más justo. Entonces, mi intervención, que durará aproximadamente 42 minutos, más o menos, está dividida en seis partes. Unas 4 sobre fondos europeos y las 2 últimas partes sobre mercado de trabajo, porque hay una conexión. Entonces, voy a hacerles a ustedes una panorámica de lo que son los fondos europeos a grandes rasgos, porque hay mucho dinero que nos va a llegar, que no cae del cielo, como dicen algunos, porque no hay there is no such a thing as a free lunch in economics. No hay una comida gratis en economía. O sea, hay una parte que son, digamos, créditos, ¿no? Financiación, que tenemos que devolver, y otra parte que es a fondo perdido. O sea, a fondo perdido no. No hay nada a fondo perdido. Eso lo tendremos que pagar. Ya veremos quién y cómo, pero lo tendremos que pagar. Entre otras cosas, porque el artículo 351, creo que es, del tratado, dice que no puede haber déficit público en Bruselas. Por lo tanto, si toman ese empréstito, de algún lado lo tienen que recuperar. Bien. Entonces, les decía que mi intervención tendrá unos 42 minutos y vamos a tener esas 6 partes, 4 sobre fondos y 2 o 3 sobre reforma del mercado de trabajo y cómo conectar las dos cosas. Les voy a pedir un poquito de paciencia porque a veces los temas económicos son áridos, ¿no? Y vamos a pasar por una serie de cifras y de paquetes y de medidas, pero no hay más remedio, porque la cosa es así. Entonces, primero voy a pasar revista al paquete, al llamado PRR. No es una PCR, es una PRR, el paquete de recuperación económica de la Unión Europea, que incluye también las perspectivas de la Unión Europea para el periodo 2021-2027. Las perspectivas financieras son un presupuesto corrido en 6 o 7 años. Pues se llama perspectivas financieras, pero es el presupuesto de la Unión Europea para un periodo de 6 o 7 años. Después desmenuzaré el reglamento de la Unión Europea sobre la facilidad o el mecanismo de recuperación y resiliencia. Es un reglamento que tiene aproximadamente 300 páginas y lo veremos en un plis plas. Yo me lo he recorrido enteramente y he seleccionado aquello que me interesaba a mí que ustedes supieran del reglamento. En tercer lugar, el plan de recuperación y resiliencia del Gobierno, destinado a absorber aproximadamente 140.000 millones de euros que recibiera España. En cuarto lugar, los aspectos positivos y negativos en mi valoración personal. En quinto lugar, las dimensiones que tiene que tener un mercado de trabajo que funcione bien. Los contenidos, muy brevemente, de la reforma laboral. Y, por último, lo que yo considero que sería una noción de mercado de trabajo justo.
Y ahí terminaré, un poco de forma abrupta. Bien, empezamos por la primera parte, que es Plan de Recuperación Económica de la Unión Europea, el famoso paquete de recuperación y resiliencia. Aquí es donde les pido un poquito de paciencia, ¿no? Porque hay 3 apartados. Está el Next Generation EU, que tiene 750.000 millones de euros. Las perspectivas financieras, que tienen 1 millón y pico de millones de euros. Y, en tercer lugar, el apoyo a empleo SURE, empresas BEI y estados MEDE, con una capacidad total de préstamo, todo ello sumado, de 540.000 millones de euros. Es decir, que todo el esfuerzo financiero que hace Europa, no solamente los fondos que nos van a caer del cielo, que dicen que van a caer del cielo, sino también los presupuestos europeos y estas otras medidas complementarias, empleo, empresas y estados, suman un total de 2,3 millones de euros. Es una barbaridad. Y como yo algunas veces he dicho a mis alumnos, tengo la suerte de tener aquí en el Auditorio 2, cuando hablamos de la crisis del 2008, siempre les hablo, ¿qué hace uno cuando tiene mucho dinero? Y me dicen, pues gastarlo, pues tal. Y yo siempre digo lo mismo. Las clases las doy en inglés, digo, silly things, estupideces. Cuando uno tiene mucho dinero, no hace más que estupideces. Entonces, ese es el gran peligro de estos fondos, ¿no? Para que se hagan una idea, las medidas de Bush del 2008, con la subprime, aumentaban a 700.000 millones de dólares. Hemos dicho que eran 2,3 millones de euros. Bush, 700.000 millones de dólares. Y en el 2009, Obama, 790.000 millones de dólares. Es decir, 7 y 7, 14, 15, 1,5 millones de dólares. Nosotros estamos hablando de 2,3 para una economía que es más pequeña que la americana. O sea que, bien, entonces el desglose es este, el Next Generation EU, que tiene estos 750.000 millones de euros, de los cuales 140.000 están asignados a España. Es una cantidad enorme, de 750.000, 140.000. Y de estos 750.000, 672.000,5 están asignados al mecanismo de recuperación y resiliencia, o a la facilidad. Facilidad significa crédito, de recuperación y resiliencia. Son los famosos fondos de recuperación de los que habla el plan del Gobierno, están en relación y son sobre los que nos vamos a focalizar. 670, en fin, pero necesitaba hacerles este orden de magnitud para que vean un poco el contexto. Las perspectivas financieras, ya lo hemos dicho, eran 1 millón y pico de millones de euros, y el apoyo a trabajadores y empresas y estados, hemos dicho también, eran 540.000 millones de euros. Y dentro de esta tercera pata, o este tercer eje de financiación, tenemos para apoyo a los trabajadores el programa SURE, que es con hasta 100.000 millones de euros para utilizar, que persigue mitigar los riesgos de desempleo de aquellos trabajadores por una circunstancia extraordinaria. Un poco como los ERES, ¿no? Los ERTES. Los ERTES, gracias. Y establece un sistema de préstamos para que los Estados miembros obtengan en condiciones favorables esta financiación. El apoyo a empresas, que es el segundo subprograma dentro del programa de apoyo a trabajadores, empresas y estados, de los 540.000, el segundo programa es de hasta 200.000 millones de euros para empresas, normalmente pymes, y lo gestiona normalmente el BEI, es el encargado. Y el tercero, que es el apoyo a estados miembros y que gestiona el MEDE, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que está en Luxemburgo. Klaus Regling es el que lo dirige, era el antiguo director general de la DG Economía y Finanzas, donde yo trabajé un tiempo. Tiene hasta 240.000 millones de euros como límite de prestar a los Estados miembros. Y yo añadiría a todo este paquete financiero el plan de guerra de 1.000 millones de euros, que es una miseria comparado con lo que acabamos de ver ahora, de la Cumbre Europea de este pasado mes de marzo, que autoriza a la Comisión Europea a la emisión de bonos de forma conjunta y masiva para que canalice estos fondos hacia los Estados miembros en forma de préstamos concesionales para financiar reformas en infraestructura militar
y energética tras la invasión rusa de Ucrania. Este es un poco el panorama de financiación. Por cierto, he dicho emisión de bonos en forma conjunta. Si quieren, luego hablamos de esto, porque los periódicos popularmente hablan de los eurobonos. Los eurobonos, eso no son eurobonos. Esos son bonos emitidos conjuntamente por la Comisión. Además, no son nuevos, porque desde el año 75 la Comisión ha emitido instrumentos, ha emitido empréstitos, es decir, deuda comunitaria, pero no son eurobonos, porque un eurobono es, por ejemplo, la emisión de un bono de Corea del Sur en Estados Unidos en dólares. Eso es un eurobono, no tiene nada que ver con Europa. Lo digo para que es un tecnicismo, pero es importante que la gente, cuando lea el periódico, sepa que eso no es un eurobono, es un bono de deuda europea común. Ahora pasamos a la segunda área. Es el reglamento sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia. Hemos visto el paquete financiero con distintas subsecciones y ahora vamos a ver el reglamento que esos 672.000 millones, de los cuales 140.000 venían para España, hay un reglamento comunitario que tiene 350 páginas. ¿Vale? Yo me lo he recorrido y he sacado de ahí aquellas partes que me han parecido más interesantes para comentarles a ustedes. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, el reglamento es el... un segundín. Lo tengo anotado. Luego saldrá, ¿vale? Sí, ahora no lo encuentro, pero lo tengo anotado. Sí, vale. Vale. Sí. El reglamento... Bueno, pues ahora no lo encuentro aquí. Sí. Luego si sale te lo comentaré, Ani. En el preámbulo indica que la recuperación y resiliencia tiene que conseguirse focalizando en 6 áreas principales. Transición verde, esto no sonará ya toda la matraca del gobierno, ¿verdad? Transición verde, transición digital, crecimiento inteligente. A mí eso me da un poquito de risa, pero bueno, es el lenguaje de la Comisión, ¿no? Crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, que incluye cohesión económica, puestos de trabajo, productividad, competitividad, investigación, desarrollo, innovación y un buen funcionamiento del mercado único en pequeñas y medianas empresas fuertes. Cuarto punto, cohesión social y territorial, no puede ser de otra forma. Salud. Quinto, salud y resiliencia económica, social e institucional, para aumentar la capacidad de reacción ante la crisis, y políticas para la próxima generación de niños jóvenes, incluyendo educación y habilidades. Esto en el preámbulo. Luego habla también el preámbulo de que hay un apoyo no reembolsable de la facilidad que tomará la forma de una contribución sui generis de la Unión Europea. Este apoyo, repito, no reembolsable, bueno, no reembolsable como crédito, pero la Comisión tiene que sacar el dinero de donde sea, porque está obligada a no tener déficit, y por lo tanto, ¿de dónde lo va a sacar? De los Estados miembros. Claro. O recortan partidas del presupuesto o aumentan la contribución de lo que ya existe. Recursos propios, aranceles, el IVA, pero el maná del cielo no cae. Lo digo porque cuando aquí en los círculos, ¿no? Es que esto es a fondo perdido y lo podemos utilizar. No, a fondo perdido no. No hay nada a fondo perdido en economía. Por un lado o por otro te van a pasar la factura. Que es determinada sobre la base de una contribución máxima financiera calculada con una fórmula horrorosa, con logaritmos niperianos, etcétera, etcétera, en un anexo perdido del reglamento, en fin, todo muy complicado.
y que será pagada en base a los resultados alcanzados en función de que se alcancen o no los objetivos del del PRR, del Plan de Resiliencia y Recuperación de cada país. Esta facilidad o estos créditos tienen que apoyar proyectos que respeten el principio de adicionalidad, eso siempre se hace así en Europa, ¿verdad, Ana? Es decir, que no son para suplir al Estado cuando no hace un gasto, no, es para complementar el gasto que el Estado ya tiene comprometido. No es un sustituto del gasto nacional recurrente y establece un mecanismo de vínculo entre la facilidad y un sano buen gobierno que permita a la Comisión proponer al Consejo la suspensión total o parcial del crédito de los fondos, en caso de que esto no sea así. El 31 de julio de este año, la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo un informe de evaluación sobre la aplicación de la facilidad, tomando en cuenta indicadores comunes y un cuadro de indicadores de recuperación y resiliencia que figura en ese reglamento, así como cualquier otra información relevante para la evaluación. Todo Estado miembro debe enviar oficialmente un plan de recuperación y resiliencia como norma antes del 30 de abril de este año, de este mes. Bien, la aplicación de la facilidad se desarrollará en sintonía con el principio de gestión financiera sana, incluyendo prevención y procesamiento de fraude y evasión fiscal, corrupción y conflicto de intereses. Estas partes del preámbulo y otras posteriores las he sacado porque era lo que yo iba buscando en el documento y me imagino que ustedes también estarán preocupados por ver si hay algún tipo de control, ¿no? Y hay mucho control, La provisión de fondos está supeditada al cumplimiento satisfactorio de objetivos por parte de los Estados miembros, la supervisión efectiva en la aplicación de los programas de los Estados miembros se informará semestralmente del progreso y de los logros respectivos. Los Estados miembros deben de hacer lo necesario para que todo funcione de acuerdo con la productividad y con las inspecciones fiscales correspondientes, etcétera, etcétera. Esto es en el preámbulo, o sea que ya nos da un tono que yo iba buscando cuando empecé a leer el reglamento hace unos meses, cuando salió, de que esto no es algo que cae del cielo y dame el dinero y ya me apañaré yo. En provisiones generales y en paquete financiero también he sacado 3 elementos. El alcance de aplicación de la facilidad en estas 6 áreas antes referidas. La Comisión puede proponer al Consejo suspender parte o todos los compromisos financieros o pagos en ciertos casos. Y el Consejo, a propuesta de la Comisión, puede levantar la suspensión que ha hecho la Comisión de los compromisos financieros. Y aquí, esto, ¿quién nos dice? En el punto 2, provisiones y paquete financiero. Nos está diciendo que entramos ya en el juego de la pequeña política de la Comisión y del Consejo. La Comisión hace un poco de gendarme y el Consejo, como son los ministros de los Estados miembros, pues hoy por ti, mañana por mí, vamos a pasarte esto y vamos a pasarte lo otro y hay un pequeño enjuague y una pequeña negociación política, ¿no? Porque ellos son políticos, la Comisión no. O por lo menos los servicios de la Comisión no. Quizá el Colegio de Comisarios sí, pero los servicios de la Comisión no, porque el Colegio de Comisarios es el enemigo a batir por parte de los servicios de la Comisión, que son los técnicos que tiene la institución. El tercer punto es los planes de recuperación y resiliencia. Estamos aún en el reglamento de la Comisión. Incluyen las inversiones públicas y tienen que estar... los planes tienen que incluir inversiones públicas y también esquemas públicos que estén destinados a incentivar la inversión privada. También tienen que estos planes explicar de un modo detallado cómo se contribuye de una manera eficaz y eficiente a atacar los retos que están diciendo y que han identificado los países miembros en cada una de las recomendaciones específicas para cada país. Y luego la Comisión es la encargada de evaluar la eficacia, la eficiencia en la adecuación de estos planes de recuperación y resiliencia, siendo una serie de criterios que no nos interesan. Previsiones financieras institucionales del reglamento. Bueno, pues al poner en marcha la facilidad, los Estados miembros toman todas las medidas para proteger
los intereses de la Unión. Es decir, que un Estado no puede hacer tampoco de su capa un sayo. El interés de la Unión es un interés común que tiene que respetarse a la hora de hacer el propio plan nacional. Y hay una serie de obligaciones que los Estados miembros deben de cumplir. Tienen que comprobar regularmente el buen uso de la financiación de acuerdo con una serie de reglas aplicables, en particular la prevención, detección y corrección del fraude, corrupción y conflicto de intereses. Luego repite, tomar medidas apropiadas para prevenir, detectar y corregir el fraude, corrupción y conflicto de intereses. Está continuamente repitiendo machaconamente en ese reglamento de 350 páginas el miedo o la prevención de la Comisión a que ese dinero sea bien utilizado, ¿vale? En tercer punto, acompañar una solicitud de pago en donde haya una declaración de la gestión de los fondos que han sido utilizados para el propósito que perseguían. Y, en segundo lugar, un resumen de las auditorías que se han llevado a cabo por parte de los Estados. En cuarto lugar, proporcionar datos relativos a las auditorías y a los controles financieros que el propio plan tiene que establecer. Y, en quinto lugar, autorizar expresamente a la Comisión y a la OLAF. La OLAF es la anticorrupción europea, el antifraude de la Unión Europea, y al Tribunal de Cuentas Europeos a ejercer sus derechos e imponer obligaciones a los respectivos Estados miembros en caso de mal uso de los fondos. O sea, como ven, muy rápidamente, porque es un documento interminable, y yo he sacado lo que me parecía que podía tener para ustedes más interés. Esas son las caveats que tiene la Comisión, de forma que aquí no vamos a hacer el tonto en el uso indebido de los fondos. Quinto epígrafe del reglamento, los Estados, presentación de informes. Hay una obligación de presentar semestralmente informes de cómo va la consecución, el progreso de la consecución de los planes nacionales de resiliencia y recuperación. Sexto punto, complementariedad, supervisión y evaluación. Bueno, esta Comisión y Estados miembros buscarán sinergias que aseguren la efectiva coordinación entre la facilidad, el crédito, el dinero y otros programas e instrumentos de la Unión, incluyendo el instrumento de apoyos técnicos. La Comisión también supervisará la puesta en práctica de la facilidad, medirá la consecución de los objetivos establecidos por el propio plan y los Estados miembros informarán a la Comisión de los indicadores comunes que se han establecido para ver que hay un progreso. La Comisión también informará ex post sobre el gasto financiado mediante la facilidad. Es decir, la Comisión, y es un poco la forma de funcionar, yo recuerdo cuando estaba en la DG ECFIN y estaba en la DG Empleo, era siempre la misma canción. La Comisión da orientaciones, aunque no tenga competencias, da orientaciones de política económica o da orientaciones de empleo, si estamos en la DG Empleo, y si hay dinero, Fondo Social Europeo, se va a dar el dinero, pero la Comisión va en esas orientaciones y en esos planes de empleo hay objetivos a cumplir, por ejemplo, no sé, subir la tasa de empleo de los mayores de 55 años a tal nivel. Hay planes a cumplir, hay dinero destinado, pero hay supervisión, control, para que ese dinero vaya donde tiene que ir y ver si se cumple o no el objetivo que se ha fijado. No hay ninguna obligación moral, pero esa es la forma lo que los ingleses llamarían moral suasion, ¿no? Una persuasión moral. Y que salga en el telediario, la Comisión le saca los colores a España porque no ha cumplido bien con su plan de empleo, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que puede hacer la Comisión. Aquí no, aquí es más, pero es siempre la misma metodología. Orientaciones, un plan nacional con objetivos cuantitativos y con un plan para conseguirlos. Entonces te doy el dinero y te vigilo. Bien, ahora nos olvidamos del reglamento y pasamos al plan del Gobierno. El plan del Gobierno creo que me voy a extender más de lo debido, pero bueno, espero que no, porque estoy explicando sobre la marcha cosas para que ustedes se entiendan en esta jungla de documentos comunitarios, ¿no? El plan de recuperación y de resiliencia del Gobierno, la cuantía. La cuantía, España, ya lo hemos dicho, recibirá 140.000 millones en el Next Generation EU.
equivale al 11% del PIB del 2019. Es una barbaridad. Es una barbaridad de dinero. De los cuales, y esto es importante, hay que gastar en el 2021-23 72.000 millones. La cuestión está... Claro, además, ahora vuelvo sobre esto. Durante el periodo 2021-27, España recibirá también casi 80.000 millones en fondos estructurales y en la PAC. El problema está bueno, del 21 al 27, bien, pero del 21 al 23, ¿cómo vamos a absorber 72.000 millones? 72.000 millones de euros. Ese es un problema grave. Ya les digo, anticipando el debate, yo recuerdo cuando hacía los planes para la inclusión social y lucha contra la pobreza de los países del este, Polonia, Hungría, eran planes que estaban financiados por el Fondo Social Europeo. Y era algo muy sobre el terreno. Había siempre la misma metodología, un plan de actuación, una cuantificación de objetivos, de problemas y de objetivos a cubrir, unos fondos que venían del Fondo Social Europeo y una monitorización, una vigilancia de cómo se iban cumpliendo esos objetivos que el propio gobierno establecía libremente, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasaba? Yo me di cuenta, porque yo soy un economista más bien analítico, no sobre el terreno, pero yo aprendí mucho en esos 3 años que estuve trabajando, porque me di cuenta de que del total de fondos europeos, del Fondo Social Europeo, el 20% iba dedicado a una partida que se llamaba, que a mí me llamó la atención, se llamaba Administrative Strengthening, es decir, fortalecimiento de la administración. Y yo, que solamente leía manuales, pues me fui a mis compañeros y les dije, oye, ¿esto qué es? Dice, esto es el dinero que da la Comisión para formar, para que nosotros, o quien nosotros digamos, formen a los funcionarios de la administración del país receptor, para que el dinero que lleguemos se use adecuadamente, porque si no va a ser un desastre total. Yo me pregunto, y me anticipo ya a la discusión, ¿hemos oído algo de Administrative Strengthening aquí en España? ¿Ha hecho el Gobierno algo? Algunos cursos de formación para la recepción, porque claro, el saber no cae del cielo, ¿no? Pero después digo que ahí va a haber un estrangulamiento grande. 72.000 millones en lo que queda de año. Y el año que viene ya veremos cómo se gestiona. Se distribuye por áreas. Estos 72.000 millones, hay 10 áreas establecidas. En el reglamento eran 6 áreas. Aquí en España lo tenemos en 10. Agenda urbana, lucha contra la despoblación, desarrollo del sector agroalimentario, 16%. Los nombres son muy bonitos, ¿eh? 16%. Infraestructuras y ecosistemas resilientes, 12%. Transición energética justa e inclusiva, 9%. Modernización de la administración pública, 5%. Modernización y digitalización de pymes, industria y turismo, 17%. Pacto por la ciencia, la innovación y el refuerzo del sistema de salud, 17%. Educación, formación profesional y conocimiento, 18%. Y hago hincapié con esto porque quiero conectarlo con el mercado de trabajo, el área 7. Aprobación del Plan Nacional de Capacidades Digital y el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional para avanzar hacia un modelo educativo inclusivo y flexible. Sexto, Economía de Cuidados y Políticas de Empleo, 6%. Nueva Industria Cultural y Deporte, 1,1%. Y modernización del sistema fiscal, bueno, aquí se me ha pasado el porcentaje, no tiene más. Pero lo que sí que quiero que tengamos es que formación profesional, educación y conocimiento, 18%. Y economía de cuidados y políticas de empleo, 6%. Pero aquí, ¿qué estamos metiendo aquí? ¿Sanidad y empleo, todo junto? ¿Y qué estamos metiendo aquí? ¿Educación y formación profesional? La formación profesional sí que es una palanca de crecimiento, pero la educación no, porque puede ser una inversión o un consumo. Es verdad que necesito la educación para poder
basarme en ella y formarme profesionalmente y contribuir al crecimiento. Pero claro, si meto en educación, y luego veremos que hace falta, ¿no? Pero me parece a mí que las cuantías son escasas. Eso en cuanto al plan del Gobierno. ¿Qué aspectos positivos y negativos le encuentro yo a este plan? Bueno, entre los positivos yo señalo 3. Primero, que realiza un diagnóstico ajustado a la realidad sobre la situación en el mercado de trabajo. Me refiero solamente al mercado de trabajo. Reconoce la dualidad del mercado de trabajo en España, simplifica las modalidades de contratos, consolida los ERTEs, que es un instrumento que ha funcionado bien, como un elemento permanente de flexibilidad interna de las empresas, alternativo a los despidos, propone corregir los déficits de formación profesional, que acabamos de hablar, y las causas del abandono escolar, y prevé la creación de 56.000 plazas de educación infantil. Está muy bien, pero nos interesa sobre todo la formación profesional. Propone modernizar la administración pública y propone abordar una reforma fiscal. Todo eso, chapó. En segundo lugar, es consciente de las prioridades establecidas por Bruselas para España, es decir, que establece esas prioridades en línea con lo que Bruselas ha establecido también como prioridades. Y, en tercer lugar, no incluye las reformas nocivas como las que había anunciado el Gobierno para el mercado de trabajo, que era la supresión de la reforma de Guindos, que a mí no me gustaba, pero que tenía partes buenas que había que respetar. Es mi opinión, ¿eh? Cada uno puede, lógicamente, opinar lo que quiera, faltaría más. Y entre los negativos, falta concreción en las reformas estructurales, como es la reforma laboral y como es las políticas activas de empleo, y también son incorrectas las reformas que proponía el Gobierno de pensiones, de fiscalidad verde, de administración pública y el mercado interior. Y en segundo lugar, falta, a mi modo de ver, también ambición en lo que es la inversión en capital humano, en la formación profesional, tanto en la financiación de las políticas para reducir la dualidad en el mercado de trabajo y hacer más efectivas las políticas activas de empleo, como en las políticas de formación profesional y en la reforma de la universidad, que es un desastre total lo que se está cociendo. En tercer lugar, por otro lado, el planteamiento del programa, a mi modo de ver, es opaco. En el procedimiento para la selección de los proyectos de inversión, lo que favorece a los círculos cercanos al poder y podría dejar de financiar proyectos interesantes. Tenemos esta visión asistencialista del poder y paternalista, ¿no? Que solamente los que hacen la ola, ¿no? A los poderosos son los que luego graciosamente obtienen el dinero por parte del poder. Y en cuarto lugar, no está bien articulado y a mi modo de ver se presenta como en los servicios de la Comisión llamábamos a Christmas tree, un árbol de Navidad, ¿no? Entonces, en el árbol de Navidad vas poniendo los regalitos, pero aquí están los zapatos y ahí están las corbatas, ¿no? Cuando lo que debería de constituir es un plan bien articulado, bien estructurado por parte del Gobierno, en donde el Gobierno que se presente, el proyecto que cada Gobierno presente, esté obligado a encajar en un sitio y no al tuntún donde a mí me parezca bien. Y si no, no obtengo financiación. Y en quinto lugar, contiene una defectuosa evaluación por objetivos y rendición de cuentas. Eso en cuanto al... Hemos visto el reglamento de la Comisión, el plan del Gobierno en línea, más o menos ajustados al perfil de los objetivos del reglamento, y hemos visto también lo bueno y lo malo que tiene el plan del Gobierno en materia de empleo y de mercado laboral, que es lo que yo quería conectar, porque ahí va a haber mucho dinero y sería una oportunidad muy buena que pudiésemos, con todo ese dinero, vigorizar una serie de dimensiones del mercado de trabajo que yo considero muy importantes, ¿no? Y que muchas veces no se estimulan por falta de financiación. Quinta parte, nos queda la sexta. Quinta parte, dimensiones de un mercado laboral eficaz y la reforma laboral. Es decir, ¿qué dimensiones tiene que tener un mercado laboral para que funcione bien? La visión preponderante que hay en España sobre el fracaso a la hora de crear empleo está dividida entre los que opinan o
o que es debido a shocks negativos de la economía, es decir, a accidentes, la guerra, el COVID, ¿no?, de la economía, y los que dicen que se debe también a una serie de reformas laborales muy ineficaces. Durante el periodo 84-2022 ha habido reformas del mercado de trabajo en España, en 1984 con 2 cambios reguladores, en 1989, en 1992, en 1994 con 4 cambios reguladores en 1994, en 1997, en 1998, en 2001, en 2002, en 2006, en 2010, en 2012 y la de este año del 2022. Es decir, en los últimos 37 años hemos introducido 16 cambios regulatorios. Nos sale a una media de una reforma laboral por cada 2,3 años. Y lo que acabamos de hacer ahora es lo que yo llamo una reformita. Alabado sea Dios. Yo la aplaudo, pero lamento la falta de ambición por las dos partes, y seguramente por parte del Gobierno no, por las dos partes de los agentes sociales, la falta de ambición de dar más pasos. No ha habido Gobierno que se precie, además, que no haya tenido su correspondiente huelga general. Nosotros acabamos de tener la de transporte, ¿no?, pero es una huelga sectorial, pero no ha habido nadie que se haya escapado de pasar por el Gobierno sin una huelga general. Yo creo que estas cifras hablan por sí solas y muestran que tenemos un problema con el mercado de trabajo serio, y que la modernización, para hacerlo eficiente para las empresas y con seguridad para el trabajador, exige combatir una serie de debilidades estructurales que lo caracterizan. Yo recuerdo en el año 87, yo entré en la comisión en el 86, hice el primer informe para España, para el Comité Monetario, de 35 o 40 hojas. Y en la primera reunión con el director general, Antonio María Costa, un italiano, ahora está en la UNESCO, nos sentamos y la economía española estaba creciendo como un cohete al 4,5–5%. La demanda interna estaba creciendo al 6,5%. Y eso generó desequilibrios en cuenta corriente y en precios, ¿no? Y al máximo de crecimiento español, al 4 o al 5%, la tasa de paro sigue estando muy elevada. No recuerdo ahora exactamente la cifra, pero era muy elevada. Y Antonio María Costa, en la reunión para ver qué decía el informe, lo primero que dijo fue: su economía está recalentando y ustedes tienen esta tasa de desempleo, su economía tiene un problema en el mercado de trabajo. Estamos igual. Tenemos 3.100.000, las últimas cifras, y estamos aplaudiendo porque tenemos 3.100.000. Seguimos teniendo un mercado de trabajo disfuncional, grave. Nos enfrentamos a un mercado de trabajo dual a distintos niveles. Hay una dualidad en el mercado de trabajo en cuanto a las capacidades. Hay un skill gap, que se llama una brecha de habilidades entre la oferta y la demanda del mercado de trabajo. La demanda de trabajo, es decir, lo que las empresas solicitan, es muy rápida. Y además, el tipo de habilidades que solicitan se mueve con más rapidez, en un 8 o un 10% todos los años, que la velocidad a la cual la oferta de trabajo, es decir, las habilidades de los trabajadores, se renuevan. Con lo cual, hay un desajuste entre lo que solicitan las empresas y lo que está saliendo en las universidades o en los centros de formación. Por tanto, tenemos un mercado de trabajo a 2 velocidades, oferta y demanda, dual. El plan del Gobierno reconoce que un 33% de los trabajadores están afectados por le llama desajuste de capacidades. Y en segundo lugar, también reconoce que el sistema educativo exhibe altas tasas de abandono escolar temprano, del 17% en España frente al 10% de media en la Unión Europea. Es que ni el mercado de trabajo funciona, ni el sistema educativo funciona, ni la formación profesional funciona, ni la universidad, desgraciadamente, funciona. Lo que pasa es que se ve menos. Por otro lado, existe un elevado número de colegios gueto,
dense cuenta que España es el tercer país que más segrega a los alumnos en centros según su renta familiar, detrás de Turquía y Lituania, según un informe reciente de la OCDE. Esto es serio, ¿eh? En segundo lugar, hay una dualidad en el tipo de contratos, y entramos entre los protegidos y los desprotegidos, que ahora la reforma, menos mal, viene a solucionar en parte, ¿no? Incluido el precariado, que es una nueva categoría social cuyo hecho diferencial no es el nivel salarial, sino la falta de apoyo de la comunidad en tiempos de necesidad y la ausencia de garantías de la empresa y de prestaciones sociales. Estas personas tienen una ausencia de identidad basada en el trabajo y su sentido de alienación es muy grande y su sentido de instrumentalidad se intensifica al no sentirse parte de nada. La precarización del mercado laboral hace que España presente una tasa de temporalidad del 26,3% en 2019, ahora reduciéndose rápidamente, y yo lo aplaudo. La reciente reforma laboral está orientada a corregir con el tiempo esta dualidad de contratos. El tercer tipo de dualidad es por edad y por razón de sexo. Por edad, porque hay un elevado paro juvenil, el 35%. Esto es una barbaridad por comparaciones europeas, una auténtica barbaridad. Y paro de larga duración, principalmente paro de los mayores de 55 años. Y en cuanto a los sexos, también una baja tasa de empleo femenino, inferior en 11,5 puntos porcentuales a la masculina en España en el año 2019. Hay una discriminación salarial, además, y una feminización del empleo a tiempo parcial para cuidar a mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, eso no se puede contar como empleo real, ¿no? El empleo parcial, si no es voluntario, no es empleo. Esta situación, además, reduce la base impositiva del sistema fiscal, reduce las contribuciones a la seguridad social y daña la sostenibilidad de nuestras pensiones. El plan del Gobierno considera necesario reducir esta dualidad para, una, alinear el mercado laboral con nuestros mercados más avanzados de nuestro entorno y reforzar la inversión en capital humano y reducir la precariedad y las brechas sociales. Bien. Esto es lo que contiene el plan y me parece bien y lo que pasa es que, repito, se han dado pasos muy pequeños con la reforma laboral. ¿Qué dimensiones tendría que tener, a mi juicio, bueno, no solamente a mi juicio, pero las que yo propongo aquí, un mercado de trabajo que funcione bien, que sea eficaz? Y yo entiendo por mercado de trabajo eficaz aquel que vacía el mercado, el que hace que el desempleo se quede reducido a un nivel friccional, al 2, al 3%, o 3,5%. Y es el desempleo, pues eso, lo que sería la abstención técnica en unas elecciones, ¿no? En unas votaciones. El que está en el hospital, el que se ha ido a trabajar a Vigo, pero necesita un mes para... Ese es el paro friccional, el paro técnico. ¿Qué dimensiones o qué atributos estructurales debería tener una reforma laboral? ¿Qué dimensiones debería contemplar? Yo se las voy simplemente a enunciar para que se hagan una idea de lo que no se ha hecho. En primer lugar, debería de procurar una mayor disponibilidad de la mano de obra potencial, es decir, la oferta de trabajo, la gente que entra potencialmente al mercado de trabajo debería de ser la mayor posible. Y para eso necesitamos un sistema de protección social que incentive entrar al mercado de trabajo. Es decir, que haga la pena ponerse a trabajar. Me vais a decir, eso es complicado, pero hay que, en lugar de hacer soflamas propagandísticas, hay que sentarse con los técnicos y diseñar adecuadamente esquemas de protección social que no desincentiven la entrada al trabajo. Porque todo sistema de protección social, por definición, desincentiva la acción. ¿No? En segundo lugar, proveer seguridad y higiene en el trabajo y mejorar la empleabilidad del trabajador. Sí, bueno, eso ya lo tenemos, sí lo tenemos. Pero en Islandia, cuando un trabajador tiene un accidente, la rapidez de reincorporación de ese trabajador al mercado de trabajo es muy superior a la de otros países europeos. En Islandia son 2 o 3 meses, ¿no? En otros países no. Bueno, pues hay que mejorar la empleabilidad del trabajador, seguridad, higiene y salud también, ¿no? En el trabajo.
Tercero, enriquecer la educación y la formación profesional de los trabajadores en 3 niveles: educación, actualización de competencias y formación de los parados. El plan no menciona, por ejemplo, on-the-job training, que es fundamental. El on-the-job training es la formación en el puesto de trabajo. Y aquí en España, contrariamente a lo que ocurre en Europa, en Centro Europa es Eslovenia, Chequia, Alemania, partes de Polonia. Ahí el on-the-job training es el pan nuestro de cada día. Y yo tengo alumnos en mi grupo de inglés, alemán, etcétera, que han estudiado y han estado trabajando. No hay ningún problema. Bien, el plan español no lo menciona y es clave. En el único sector donde hay más on-the-job training en España es en la banca, pero en los demás no. En cuarto lugar, capacitar al trabajador para que se adapte al cambio tecnológico. Aquí sí, aquí el plan del Gobierno anuncia un plan nacional de competencias digitales que me parece fantástico y hay que aplaudir. En quinto lugar, flexibilizar el tiempo de trabajo para que los trabajadores se puedan adaptar a las exigencias de la empresa para ser rentables, pero al mismo tiempo también puedan conciliar el trabajo y la vida familiar, lo que obliga, lógicamente, por ejemplo, a tener una política de guarderías públicas. Es que no podemos solamente ver la reforma del mercado laboral con la contratación o los convenios, la negociación salarial o los convenios. Hay muchas más dimensiones del mercado laboral que hay que considerar. Mejorar las relaciones industriales a nivel micro, con un mayor compromiso de los trabajadores con sus empresas, y a nivel macro, con pactos sociales a nivel nacional. Flexibilizar los costes laborales para facilitar el ajuste y la competitividad de las empresas, siguiendo reglas para la relación entre salario nominal e inflación y entre salario real y productividad y esfuerzo en el trabajo. En octavo lugar, fiscalidad sobre el trabajo, que no penalice la contratación y aumente los incentivos para que valga la pena ponerse a trabajar y que permita que la moderación salarial se traduzca en una reducción real de costes para las empresas. Porque ocurre que hay moderación salarial, los sindicatos dicen nos hemos sacrificado y las empresas dicen pues yo no lo he notado. ¿Por qué? Porque todo se queda luego en el sistema de protección social. Bien, aquí el Gobierno ha cargado las tintas sobre las contribuciones sociales a cargo de las empresas, lo que afectará negativamente al empleo, sobre todo en la parte baja de la escala salarial. Los empleos menos low earners, los que tienen menos habilidades, ¿no? Los empleos peores. Noveno, flexibilizar las condiciones de contratación y de despido, incluyendo la duración del contrato, para que no disuadan a las empresas de realizar nuevos contratos en la fase alcista del ciclo. Y es este noveno punto, esta novena dimensión, la única y exclusiva que se ha tocado en la reforma laboral. Es decir, si yo voy a tener dificultades para despedir en el futuro, cuando tenga una fase alcista del ciclo y tenga muchas ventas, no voy a contratar a nadie. Voy a usar más intensivamente el trabajo que tengo instalado ya en mi empresa antes de que contratar a alguien que luego voy a tener dificultades en despedir en la fase bajista del ciclo. Esto es de lo que se trata de flexibilizar las condiciones de contratación y despido. Eso es lo que se llama en el argot económico labor hoarding, retención de trabajo en lugar de contratar trabajo nuevo, porque luego, una vez tú lo has contratado, ya no te puedes deshacer de él con facilidad, ¿no? Y en décimo lugar, mejorar la movilidad física, geográfica, sectorial y funcional del trabajador, lo que lleva aparejado una red de transporte eficaz, a precios razonables, que permita que el trabajador se mueva de un lugar a otro. No puede ser que, como le decía yo hace muchos años a mis alumnos, que mi hijo me cuenta, cuando llega aquí, yo vivo en La Cañada, que le cuesta 1 hora y 15 minutos llegar desde La Cañada donde vivo a la Facultad de Tarongers. 1 hora y 15 minutos. Transbordo en Burjasot. Y yo le digo, bueno, lo mismo que me costaba a mí ir de Bruselas a la OCDE
a las reuniones de la OCDE en París. No puede ser, no podemos tener un país así. Que yo viva en la Cañada y que me cueste lo mismo. Es como si yo viviese en Lille, ¿no? Y tuviese que ir a París, lo mismo. 1 hora y cuarto, no puede ser. Bueno, puntos clave de la reforma. Voy a ir terminando, sí, porque no les quiero aburrir. Los cambios más relevantes son... el decreto de ley de la reforma sí que lo tengo, el otro no, pero te lo pasaré, Ania. Lo tengo en casa, el tochazo, sí. Te lo pasaré el reglamento. La ley 32/2021 de 28 de diciembre. Son, de los 10 puntos que hemos visto, el 9, el de la flexibilidad de contratación y despido, Hiring and Firing Conditions, ¿no? Que es lo que se entiende como ILP, Employment Labor Protection, que es el argot de la OCDE, ¿no? Cambios más relevantes. Contratación, se han introducido cambios en la contratación y en los convenios. En la contratación de duración determinada, en contratos fijos discontinuos, contratos formativos, contrato fijo de obra para la construcción. La reforma introduce el carácter prioritario del contrato indefinido, y además hoy lo traía el periódico, un aumento muy importante, y yo lo aplaudo, no puedo más que estar de acuerdo, porque si la reforma laboral o la llamada flexibilización del mercado de trabajo se resume en decir vamos a desregular y vamos a tratar a las personas como esclavos, pues para llegar a ese punto no hacía falta ni la OCDE ni el Fondo Monetario Internacional. Las personas no somos esclavos y no podemos vivir con salarios de miseria, ¿no? Por lo tanto, y de ahí que los sindicatos tengan algo que decir. Si no hubiese sindicatos, la curva salarial estaría más baja, ¿no? Únicamente admite la reforma la realización de contratos con duración determinada en caso de necesidad debido a la sustitución de un trabajador o si se necesita aumentar de forma imprevisible la producción. En cuanto a los trabajadores con contratos fijos discontinuos, se les otorga los mismos derechos que les amparan en un contrato indefinido, incluida la indemnización por despido. Desaparecen, por lo tanto, los contratos de obra y de servicio determinado, y en cuanto a los contratos formativos hay de dos tipos: de formación dual, alternancia de trabajo y formación, que está muy bien, que nos hace mucha falta, y para la obtención de la práctica profesional. En cuarto lugar, el contrato indefinido adscrito a obra, que entra dentro del convenio general del sector de la construcción. Y en cuanto a los convenios, están los convenios de empresa, que no podrán aplicar variables por debajo de las previstas en los convenios sectoriales o colectivos y que quedan supeditados al convenio del sector y que tendrán carácter determinante en salarios y en jornada laboral. Y en segundo lugar, da un mayor protagonismo a la ultraactividad de los convenios, el cual seguirá vigente, este convenio, durante el espacio temporal necesario para la aprobación del nuevo, sin límite de tiempo. Es decir, que hay una mejora en las condiciones y en el mejor funcionamiento del mercado. Y el empresario español, yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad. También tiene que entender que la adhesión del trabajador a la empresa, eso está súper estudiado en la literatura económica, responde a los salarios de eficiencia, que es un invento del señor Henry Ford, que no era ningún trotskista, en 1914 aproximadamente, según su mentalidad y no solamente la suya. Lo que hacía este señor era remunerar mensualmente a sus empleados con $10 más al mes. ¿Por qué? Porque quería dar salarios de eficiencia. Primero porque quería tenerles contentos y que contribuyesen más a la producción. Y en segundo lugar porque lo que quería era retener al buen trabajador. Eso es lo que en el argot nuestro se conoce como selección adversa. Si yo no hago eso, voy a seleccionar adversamente a los malos trabajadores, ¿no? Y yo creo que esta mentalidad ya está cambiando. Es necesaria, además. No hay alternativa. Bien, y aquí ya terminamos con mi propuesta del mercado de trabajo justo. Hemos visto estas 10 dimensiones. Y ahora un poco las vamos a hacer como un ovillo, ¿no?
vamos a articularlas de alguna forma. Porque esta visión que tiene, en este caso, los agentes sociales, trabajadores y empresas, que es estrecha y pacata y limitada de lo que es el mercado laboral y que está reflejada en la reforma del Gobierno, además de que no acaba de hacer funcionar bien al mercado de trabajo, porque solamente ve una de las dimensiones, vamos a ver si podemos tener también mercados de trabajo justos. Entonces aquí, si me permiten, me voy a quitar el sombrero de economista y me voy a poner el más nuevo que tengo de filósofo, aunque no es una palabra que me guste utilizar para mí, sino de licenciado, de que he obtenido un título, he hecho unos años de estudio en filosofía, para decir que, claro, la filosofía política es realísticamente utópica. Es decir, que investiga las posibilidades políticas practicables. No persigue lo que hay, sino nos quedaríamos en el reino de la pragmacia, ¿no?, como hacen los conservadores, sino que persigue la construcción de un futuro racional y realista. Y aunque Apel y Habermas y otros filósofos de la Escuela de Frankfurt están en una posición antiutópica, eso viene de Hegel, que decía todo lo real es racional, todo lo racional es real, es antiutópico, entienden que la acción debe de contener al menos 3 elementos. 1, actuar con intención utópica. 2, siguiendo ideas reguladoras para la acción. Y 3, con un canon para la crítica. Bien, de nada nos sirven, por lo tanto, esas dimensiones del mercado de trabajo que hemos visto antes si no funcionan con ideas reguladoras para la acción, que aunque no sea utópica, sí que está pensada con una intencionalidad utópica. Y para ello me voy a apoyar en la conocidísima teoría de la justicia de Rawls, que nos enseña que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, de igual modo que la verdad lo es de los sistemas de pensamiento. Entonces, claro, si pensamos que el mercado de trabajo es una institución social y creemos con Rawls que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, nos vemos obligados a concluir, y es inevitable hablar, de la noción de un mercado de trabajo justo. Yo personalmente lo entiendo como aquel en el que las personas pueden comprometerse en intercambios y obtener beneficios que sean recíprocos y justos para todos los participantes presentes y futuros y para todos aquellos concernidos en la sociedad. Se cuenta que he dicho beneficios recíprocos y justos, porque los utilitaristas y los hobbesianos defienden el mercado siempre porque hay beneficios recíprocos. Sí, sí, un jinete y un caballo tienen un beneficio recíproco cuando cabalgan, pero está claro que el jinete tiene una posición mucho más cómoda que el caballo, que sufre una posición más injusta, aunque los dos reciban beneficios recíprocos, ¿no? Por eso insisto en lo de recíprocos y justos. Participantes presentes y futuros, porque no se trata de que tengamos nosotros buenas pensiones, sino que también las puedan tener nuestros hijos y nuestros nietos. Por lo tanto, ese mercado de trabajo que yo le llamo justo permite reconciliar los principios de eficiencia y de seguridad mediante la creación de un consenso sobre la noción de mercado de trabajo justo, sobre la cual los agentes sociales podrían alcanzar un acuerdo razonable al cual adherirse y que quedaría resumido, a mi modo de ver, en 2 principios, y con eso voy a terminar. El principio de eficiencia, que persigue, dense cuenta de todo lo que hemos visto hasta ahora, el principio de eficiencia, claro, las empresas necesitan eficiencia para mantenerse, es lógico, si no hay eficiencia, no hay empleo. Como dicen los filósofos, primum vivere, de inde filosofari, ¿no? Primero hay que comer y luego ya veremos qué es lo que podemos hacer, ¿no? Pero aquí lo mismo, el principio de eficiencia, que persigue mejorar las capacidades de las empresas para llegar a ser y seguir siendo competitivas en el mercado tanto como sea posible. Esta situación, sin embargo, ha de ser siempre compatible y ventajosa con la sostenibilidad de las pensiones del Estado, tiene que ser ventajosa para el medio ambiente
y para todos los agentes concernidos en la sociedad, sean estos empresas, trabajadores, desempleados, inactivos y generaciones futuras, que aunque no estén aquí, sí que tienen derechos, aunque no los puedan defender ellos. Y el segundo principio es el principio de seguridad, que persigue promover la capacidad de protección del sistema de seguridad social, ya sea financiado con aportaciones monetarias, ya sea con contribuciones sociales de empresarios, del Estado y de los trabajadores, ya sea por otros medios como los impuestos. En Dinamarca la seguridad social está financiada fundamentalmente por impuestos indirectos por el IVA. La previsión de esta protección social, impuestos recaudados y otras fuentes de financiación ha de ser compatible y ventajosa para la sostenibilidad de las pensiones, el medio ambiente y todos los agentes concernidos de la sociedad, sean estos empresas, trabajadores, desempleados, inactivos y generaciones futuras. Ambos principios han de estar organizados en un orden serial, a mi modo de ver, dando siempre, en línea con lo que dice Rawls en su teoría de la justicia, dando siempre prioridad al primero, aunque no en términos absolutos. Porque no puede haber, cuando estamos hablando de principios, es muy peligroso no poner límites a esos principios. Yo opino que siempre hay que hacer en los principios, bueno, y sobre todo en los valores, la libertad, la igualdad, la fraternidad, hay que hacer con estos. Carlos seguramente me ayudará después, porque esto es más del derecho que de la filosofía, o quizá de la filosofía del derecho. Hay que hacer, yo propongo siempre hacer una trenza filosófica. Un poquito de libertad, un poquito de igualdad. Cuando si no nos vamos, si solamente tenemos libertad sin límites, nos vamos a los jovesianos y a Donald Trump. Y si nos vamos a la igualdad sin límites, nos vamos a Pol Pot, a los Khmeres rojos, ¿no? Entonces yo opino que cuando hay principios y cuando hay valores hay que intentar hacer siempre una trenza de valores o de principios para que no salirnos no descarrilar, ¿no? Entonces, no es en términos absolutos, lo que significa que no podemos sacrificar el principio de eficiencia a costa de una mejora del principio de seguridad de los trabajadores, con mayores ventajas de seguridad y mayores dosis de protección al empleo. La eficiencia no puede ser sacrificada a costa de más seguridad y más ventajas, ¿no? Sin más. Y que el principio de eficiencia, a su vez, también tiene límites, puesto que las empresas pueden necesitar llegar a acuerdos sobre su capacidad para mantenerse competitivas, y ese acuerdo y esa capacidad tiene que ser ventajosa para todos, y no solamente para ella, sino también para todos los agentes de la sociedad. Y con esto termino mi exposición. Les doy las gracias y pido perdón si he sido me he ido más allá de lo que pensaba. Sí, ahora sí hay alguien que quiere. Vaya, qué rapidez. Lo tenía ya preparado. Buenas tardes, Manolo. Felicidades. Hola, una vez más por la brillantez en la expositiva, aunque es un tema árido. Sí. Nos conocemos bien y sí. Sé que tú has estado trabajando en la comisión, y como profesora de Unión Europea también manifiesto siempre mi lamento por la complejidad normativa y dificultosa que tiene la UE. Lamentablemente, la mayoría de las ayudas se queda muchas veces sin repartir porque la gente no se entera. Sí. Es decir, no hay un canal de comunicación que tanto predica, efectivo, real, sencillo. Segundo, de todo lo que has dicho, lamento asimismo que no he escuchado nada de la conciliación laboral de la mujer. Se habla de la baja contratación femenina, pero de todas esas ayudas no hay nada de conciliación familiar, laboral, con lo cual, a ver qué puedes decir al respecto. Y en tercer lugar, a los empresarios lo que les interesa es decir, bueno, todo esto, cifras, miles de millones de euros, está muy bien, pero bueno, ¿yo cómo accedo a esas ayudas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que dirigirme? Esa es la pregunta que realmente el empresario de la calle quiere escuchar, ¿no? Y de una forma lo más sencilla posible, ¿no?
Y bueno, pues esto era a ver qué nos puedes arrojar ahí de luz. Gracias. Sí, gracias, Ania. Bueno, sobre la conciliación laboral de la mujer, que no tiene por qué ser solamente de la mujer, sino también de mujer, porque normalmente es de la mujer. Te lo digo referido porque has comentado que Sí. sigue siendo muy baja el nivel de contratación Sí, sí. femenino. Claro. Entonces, claro, la razón esencial y fundamental es la no conciliación. Claro. No hay políticas conciliatorias de la Sí. mujer en el ámbito laboral. ¿Qué hace con el niño? Sí, ¿Dónde no, se está lo claro. lleva? Sí, con mi padre que está enfermo. Lo que sí que está claro es que en las orientaciones de empleo, lo que sí que te puedo decir es cuál es la política europea. Y la política europea es clarísimamente a favor de la conciliación, pero desde hace muchísimos años. ¿Por qué no se destinan fondos? Ah, sí. En las orientaciones para el empleo, cada uno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, los países no tienen competencias de empleo. El artículo 2 del tratado sí que menciona las políticas de empleo como de interés de los Estados, pero no tiene competencias directas. Y cuando los países no tienen competencias directas, lo que hacen siempre la Comisión es meterles en la rueda de los comités, etcétera, etcétera, hacer grandes orientaciones donde están lo que la Comisión opina que deberían de ir haciendo cada uno de los países, se reúnen en los comités, eso se discute, ahora hablan eso es el método abierto de coordinación, que es una coordinación suave, porque no hay competencias. Entonces, ahora vienen los italianos y nos van a explicar lo que hacen en Italia y todo aprendes de lo que hacen los otros. Tienes un país que presenta y los otros dos que critican lo que presenta el otro país, luego hay una discusión. Y hay planes con objetivos, con áreas definidas todos los años. Eso es un proceso permanente. Lo que pasa es que aquí no llega ese mare magnum de reuniones, ¿no? Pero y desde siempre la conciliación de trabajo con la vida familiar está en todas las orientaciones de empleo de la Comisión, siempre. Lo que haya hecho el Gobierno en el programa no lo sé, me imagino que sí, porque es un Gobierno que tiene esa sensibilidad. Pero yo no lo he mencionado o no lo he localizado porque no me cabe todo en esta conferencia, ¿no? Y lo debería de hacer porque por una sencilla razón, entre otras muchas. Tenemos un problema de pensiones, y esto va a explotar. Va a explotar, no sabemos cuándo, pero va a explotar. Y esto me recuerda cuando volví aquí en el año 2005 a mis alumnos de ADE, les decía, yo no sé cuándo, pero en 2005, pero nos vamos a dar un buen bofetón. Ay, oiga, no nos diga esto y tal y cual. No me cabe la menor duda. ¿Claro? ¿Por qué? Porque la economía española estaba creciendo desaforadamente, el déficit por cuenta corriente estaba creciendo al 5, al 7, al 8%, en el 2007 estaba ya en el 10%, para que te hagas una idea. En los años 50, el Fondo Monetario Internacional dejaba de evaluar a los países, por si no habríamos entrado todos en devaluaciones competitivas, si había un desequilibrio fundamental de la balanza de pagos. Y ese desequilibrio fundamental de la balanza de pagos no estaba en ningún lugar cuánto era, pero era el 3%. Entonces, cuando un país pasaba o rozaba el 3%, podía decirle al fondo, oye, yo voy a devaluar mi moneda. En el 2007 estábamos en el 10%. Cuando yo hice el informe que hablaba antes del 88, España estaba en el 1,8%. Y yo le dije a las autoridades españolas, salió en el periódico, la comisión alerta, pero era yo, alerta a las autoridades españolas que tengan cuidado con el déficit por cuenta corriente porque puede venir una devaluación. Y vino. Si es que no hay que ser ingeniero ni economista, ¿no? No hay más que querer ver la realidad. Lo digo porque se me ha ido un poco por las nubes. Las mujeres. Sí, lo de las mujeres. Las pensiones, exacto. Las pensiones tampoco hay que ser, van a tener un problema grave, ¿no? Entonces, uno de los elementos fundamentales para que eso no sea así es que aumente la tasa de empleo. Porque aquí,
En las pensiones, ahora cambio un poquito de registro. En las pensiones hay dos, hay más, pero hay básicamente dos parámetros, el gasto y el ingreso, aparte de la productividad general del sistema. Entonces aquí solamente se ve el gasto. Dame, vamos a gastar y tal, ¿no? No, pero hay que ver también la parte del ingreso. Y la parte del ingreso son los que se incorporan, ¿no? Entonces, en el modelo español, en Europa no, pero en el modelo español tenemos un problema, que tenemos un modelo un poco chapado a la antigua, como el mercado de trabajo, en donde, ahora que aunque vaya cambiando, pero los cambios demográficos son muy lentos, en donde el papel del trabajo en la mujer es mínimo. Entonces tenemos el modelo tradicional de los años del 45 al 73, del macho ganapán, cabeza de familia, y la mujer en casa. Aunque ahora hay muchas mujeres que trabajen, ¿no? Pero, entonces, la tasa de empleo masculina es enorme. Lo he dicho antes, 11 puntos, ¿no? O 12 puntos. Es enorme. La que tiene que subir, si queremos que haya entradas, y por mucho que la del hombre, la del varón, ya está cubierta. Si queremos que aumente la tasa de empleo para poder solucionar el problema de las pensiones, el reservorio potencial de ganancia está en las mujeres, no está en otro lado. Pero si trabajan y no tienen políticas conciliatorias, no podrán tener hijos. Es que el remedio es activar a las mujeres porque el otro está ya al tope. El otro ya está ya al tope. O sea que no sé si te he contestado. Sí, y luego la de los fondos, lo de los fondos. Next Generation. Yo eso no conozco, solamente conozco como ustedes lo que he leído en el periódico y demás. Sé que aquí hay una ventanilla única, que en Valencia me pareció leer que se estaban contratando algunas personas para que ayudaran a este señor que se ocupa de los fondos aquí en Valencia. Pero chico, a mí me parece una persona y que a ver si le ayudamos unos cuantos. Por eso he dicho al principio el tema del 20% de los fondos del Fondo Social Europeo dedicado a Administrative Strengthening, reforzamiento de la administración. Yo de eso no he oído nada. Por lo tanto, yo no lo sé, pero no me extrañaría nada de que nos atragantemos y de que no aprovechemos convenientemente todo lo que deberíamos de aprovechar. Sí, porque has hablado 21-23. Claro, es que no hay tiempo, ¿eh? No hay tiempo. Ese es el problema, Por eso he querido pararme ahí, aunque luego me he ido del tiempo de intervención. ¿Alguien más? Sí, ¿alguien más quería hacer alguna pregunta? Sí. Ana y perdona, Cristiano. Es que han levantado la mano y luego... Ana y Cristiano. Sí. Y buenas tardes. Salve, Cristiano. Y puede ser que, por ejemplo, estos reglamentos de cómo utilizar los fondos y los procedimientos utilizados por la Comisión sean un poco, no lo sé, obsoletos, quizás, porque ha dicho que son años que utilizan siempre la misma manera de trabajar, ¿no? Y como al final estamos hablando de problemas que persisten en el tiempo, ¿no? Y quizás la Comisión no tendría que ser un poco más precisa en el establecer cómo utilizar estos fondos, porque quizás es un poco vaga en decir cómo utilizarlos. Como ha dicho ya antes la señora, por ejemplo, hacen estos reglamentos muy largos de 300 350 páginas, que me parece un poco excesivo, no lo sé. Sí. No, el que ha sido vago he sido yo. Porque, claro, porque yo no puedo bajar al detalle, pero sí que les he indicado que había un anexo con unas fórmulas, con unas longanizas interminables, con logaritmos neperianos. Es decir, que la Comisión sí que ha hecho su trabajo,
¿eh? El que no lo ha hecho soy yo porque no hay tiempo para hacerlo. Así que les aseguro, he estado a punto de traerlo porque es increíble, ¿no? El tochazo y los anexos que tienen con un detalle enorme para el control. Y el carácter reiterativo y sistemático de corrupción, conflicto de intereses, continuamente en todos los apartados de este reglamento. O sea que, y por eso yo lo he repetido aquí varias veces, para dar esa sensación de que está el documento continuamente insistiendo en ese asunto, ¿eh? O sea que yo por parte de la Comisión no me cabe la menor duda de que van a hacer un buen trabajo. Luego, claro, esto ya pasa por el filtro del Colegio de Comisarios y luego va al Consejo, porque es el Consejo el que tiene la capacidad de suspender o de revertir la suspensión de pagos que ha hecho la Comisión, y entramos, como os he dicho antes, en ese politiqueo habitual entre, pues ahora tú me ayudas y yo luego te ayudaré, igual que ha ocurrido con el tema de la eurozona. Exactamente igual, con los créditos y con las ayudas, y siempre hay ese pequeño, que yo me imagino que es inevitable, ¿no? Porque si no, nos daríamos con todos unos contra otros palos en la cabeza, ¿no? No creo. Si quieres te envío por email el documento para que tú mismo constates el detalle de fórmulas, de cálculos, etcétera, etcétera. Date cuenta, para que vea la Comisión cómo trabaja, que en recursos propios, uno de los recursos propios es el recurso del PIB. Bueno, no sé si es el PIB, pero no sé si es la renta nacional bruta o el Producto Interior Bruto, no lo sé exactamente. Y hay un reglamento también de un montón de páginas solamente para definir qué es el PIB para la Unión Europea. Cristiano, que el PIB, si lo vemos en clase, en 2 segundos lo definimos, ¿no? No, hay un reglamento enorme. Un reglamento es una ley de inmediata aplicación en el país. Es como si saliese en el BOE mañana una ley, ¿no? Y hay un tochazo ahí de 15, 20, 30 páginas definiendo el PIB. Y os cuento una pequeña anécdota. Cuando esto salió, porque era los años 88, 89, no recuerdo cuándo salió lo de los recursos propios, Rafael Álvarez, del Banco de España, hablando de otras cosas, me decía, Luis Ángel Rojo se cogió un cabreo tremendo, porque me llamó al despacho. Rafael Álvarez era el encargado de estadísticas del Banco de España. Y me contaba eso, dice, cuando estaba en una misión que hice al Banco de España y hablando de otras cosas, decía, sí, porque tal, y me llamó al despacho y me dijo, a ver, Rafael, siéntate aquí y explícame por qué tenemos 2 PIBs en España, el de España y el de la Comisión. O sea que son definiciones muy, muy precisas. Yo diría que no, yo diría que no. ¿Usted? Y también Ana también quería hablar. Sí, estaba... Bueno, yo en primer lugar agradecerte la presentación, la excelente presentación y la claridad de ideas como siempre, como se nota que eres un buen profesor. Bueno, yo más que una pregunta es un poco una reflexión, ¿no? Porque cuando se generaron todos estos fondos bajo unos parámetros económicos, unas condiciones económicas que evidentemente a fecha de hoy han cambiado de manera muy importante por la subida de la inflación, la guerra y todo lo que está aconteciendo económicamente. ¿Tú crees que todo eso se va a tener que redefinir, replantear, o que por parte de España, en el caso del Plan España, puede todo esto afectar de manera todavía más negativa en el sentido de poder ejecutar el gasto previsto para todos esos fondos? Yo creo que eso va a ser muy difícil de cambiar porque está ya lanzado todo ese proceso. Es decir, que todo lo que yo creo que puede ocurrir es complementarlo. De hecho, hay, como he comentado desde hace unos días en marzo en la cumbre, un nuevo fondo de 1.000 millones de euros, y lo que va a ocurrir es complementarse y aumentarse aún más de lo que ya está. Evidentemente los niveles de deuda son escandalosos, pero es que no hay, en este momento no hay salida. Las guerras siempre se han financiado con deudas. Italia tiene el 150% del PIB, España tiene el 118%, bueno, según cómo vaya si el PIB sube mucho, entonces baja el porcentaje, ¿no?
Pero hay que seguir. Yo creo que no hay alternativa y hay que seguir endeudándose con la ayuda de la Unión Europea. Yo creo que si la guerra, y ojalá me equivoque, se consolida, pues habrá que buscar otro Next Generation para la guerra, específico, de cuantías similares, porque esto es sí o sí, eso es whatever it takes, porque si no hay esa financiación, se destruye todo. O sea, no es solamente una cuestión ya de impago, es que se destruye la eurozona, se destruye todo. No iba a decir, bueno, lo voy a decir. Más de una vez a mis alumnos les he dicho, yo no sé si fue en tu caso, pero más de una vez me han preguntado cuando salían cosas sobre el euro, etcétera, y si va a durar o no la eurozona. Y dice, yo no sé si va a durar o no, pero lo que sí que os puedo decir, y se lo he hecho en clase más de una vez, digo, y si me lo preguntan, diré que no lo he dicho, pero ahora sí que lo voy a decir. Es que estamos dando pasos resueltos de cara a una tercera guerra mundial. Yo eso lo he dicho en clase. Porque si algo se puede hacer para que... Yo no he dicho que la haya, pero digo que si hay cosas que podemos hacer, las estamos haciendo con toda la determinación. Hace años, Hace años. Pues digo que es que no hay alternativa. Entonces, Europa tiene la suerte y la ventaja de ser el primer bloque ahorrador del mundo. Aproximadamente 2/3 del ahorro mundial se acumulan en Europa. Y por lo tanto tenemos capacidad para financiar a precios, a tipos de interés, a rentabilidades razonables toda la guerra que pueda venir. Y lo más normal sería que cuando llegue el momento, no será muy tarde, se reúna el Eurogrupo y decidan que hay que emitir, como se ha hecho ahora con el COVID, alguna especie de consols, de deuda perpetua, que es lo que se hizo, que es como nacieron los consols con la guerra de Francia en Inglaterra, para financiar la guerra entre Inglaterra y Francia, a finales del 19, ¿no? Es una deuda perpetua que tú vas, que no tiene amortización y que es una forma habitual de financiar las guerras. Yo creo que eso será el paso. Y en el tema de la deuda, insisto en lo que he lanzado ahí algunas puntadas para estimular el futuro, el posible debate posterior. El tema de la deuda en Europa, esto que dicen ahora, es por primera vez. No, por primera vez no. Eso ya existe desde el año 75, como os he dicho antes. En la facilidad llamada Ortolí, que los que tengan más tiempo lo conocerán, es del año 75 y es un préstamo que hace la Unión Europea. Lanza un empréstito, obtiene dinero y se lo da a un país. En este caso eran países, no sé si era Grecia, luego vino un préstamo de Grecia para la balanza de pagos, pero eran préstamos de balanza de pagos. Año 75, a raíz de la crisis del petróleo. Porque ahora esto no es solamente la guerra, es la crisis del petróleo. Yo alucino, porque veo ahora en el telediario que dicen que vamos a crecer solo el 3,5%, ¿no? Bueno, pero que no va a haber recesión. Vamos a ver, si vamos a crecer el 3,5% y hemos entrado el año con una inercia de ¿cuánto? ¿De casi el 6%? ¿Era? ¿De 5,7% era? ¿No? 6,5%. No, el año. Hemos entrado el año creciendo al 5,7%, ¿no? Eso quiere decir que traemos una inercia muy fuerte del año anterior, lo cual quiere decir que para que en media del año te dé el 3,5%, estás prediciendo una recesión. No sé si me explico. Es decir, que porque la tasa de crecimiento de una economía se calcula del siguiente modo: primer trimestre de un año respecto al primer trimestre del anterior, en tasa anual, por ejemplo, el 5%. Segundo trimestre respecto al segundo trimestre del año anterior, el 5%. Ahí ya tengo un 5,5%. Pero si los otros dos son 0 y 0, el tercero y el cuarto, y hallo la media, me dará el 3,5%.
y 0 y 0 recesión. En fin, yo no he hecho el cálculo, simplemente lo he visto esta mañana en la televisión y digo, ¿esto es recesión? Claro, si entramos con mucha inercia al año, como la cifra anual es la media de los 4 trimestres, quiere decir que los 2 últimos, que ese 3,5 ya lo hemos crecido. En fin, no sé si te he contestado, Ana. Sí, sí. Es que yo me enrollo, soy muy parlanchín. Sí, muchas señora. gracias. Yo le quería felicitar también por su exposición, porque yo soy una persona muy lega en todos estos temas que se han tratado y creo haberlos seguido razonablemente. He estado pensando bien. mucho en usted Bueno. mientras estaba... Pues gracias. Para que me pudiese Sí. seguir un poquito. Bien, son 2 cositas las que Sí. quiero decir. La primera, no sé si es que estoy equivocada o no, pero me ha parecido que decía al principio que el órgano que controlará todos estos fondos Sí. de los que ha estado hablando estaba en Luxemburgo. Y enseguida he pensado, ¿y cómo se concilia? Bueno, lo he entendido así. El MEDE. Sí, digo, bueno, ¿y cómo se concilia ese excelente y muy de alabar nivel de preocupación por el control de de la corruptela que pudiera producirse con esas cifras tan altas, y el hecho de que sea Luxemburgo, que si no estoy equivocada sigue siendo un paraíso fiscal, ¿no? Eso me parece a mí en principio una contradicción sobre la cual a lo mejor también merecería la pena que se reflexionara. Sí. La otra cuestión, voy al tema a través de las mujeres, porque efectivamente es cierto que es necesario que las mujeres entren más en el mercado de trabajo, y me atrevo a señalar lo que a mí me parece una irracionalidad brutal y de la que creo que no escucho hablar nunca, y es el hecho de que las mujeres, que son las llamadas por la naturaleza y por la sociedad a tener hijos, es decir, a generar nuevas personas que sigan manteniendo no solo la vida, la economía, Riqueza. toda la riqueza económica y humana, y que sin embargo se las castigue sistemáticamente, frenando sus carreras laborales, con los salarios bajos, etcétera, por cumplir con un deber que desde tiempos inmemoriales se consideraba el primer deber social, que es el de dar hijos para que continúe la vida. Sí. Esto me parece de una irracionalidad brutal y temo que no se hable lo suficiente de ello. Gracias. Sobre la primera pregunta, en Luxemburgo es un país que sufrió la crisis que también sufrimos aquí en España del 73-75, no la naval porque no tienen puerto, no tienen mar, pero sí la siderúrgica. Tenían una siderúrgica muy tecnológicamente avanzada y la tuvieron que cerrar. Entonces es un país que ha hecho una reconversión industrial. Desde el sector siderúrgico es un país de monocultivo. Entonces era el sector siderúrgico y ahora es el sector financiero, los bancos, ¿no? Y por lo tanto, como se ha convertido en un paraíso fiscal, porque la armonización del impuesto, del withholding tax, que es el impuesto de retención, lo que tenía la source, dicen los franceses. Es que yo en castellano no sé cómo se dice, el que se retiene antes, en el origen del hecho impositivo, ese impuesto ellos lo tienen a cero, ¿no? O muy bajo. Y ahí ellos han basado toda su reconversión económica en ser competitivos en eso. Como el cambio o la armonización de ese impuesto tiene que ser por unanimidad, usted nunca va a tener una armonización fiscal en ese impuesto sobre el rendimiento del capital, porque nunca va a tener la aquiescencia de Luxemburgo. Eso por un lado. Y allí lo que hay, es lo que tiene la sede, entre otros, es el MEDE, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad, que es la institución permanente de lo que antes fue el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera,
que se creó en la cumbre de Deauville con Angela Merkel y con Nicolas Sarkozy, que era provisional y que luego se transformó, que era para el rescate de los países. Y ahí están los 540.000 millones de uso entre, como he dicho antes, trabajadores, el SURE, que es para un mecanismo de ayuda financiera al desempleo, las pymes, que es el BEI, porque el BEI tiene, digamos, una especialidad en financiar pymes y que tenga que ver temas con medio ambiente, y el MEDE para estados. O sea que la parte de Luxemburgo es MEDE y estados, y ahí no hay ese problema. Por otro lado, quien va a controlarlo es la Comisión en Bruselas y, como ha salido aquí, el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, la OLAF, que es la anticorrupción, que está en la Rue Joseph II, estaba enfrente donde yo trabajaba antes en empleo, y ahora que han creado desde hace bien poco la Fiscalía Europea, que tenemos ahí un conflicto de intereses que tiene que resolverse a favor del derecho comunitario, porque hay una cuestión que es la primacía del derecho comunitario sobre el derecho nacional, que eso no se la salta a un gitano. O sea que eso viene más por la parte de Bruselas. Y en cuanto a la otra pregunta de las mujeres, estoy totalmente de acuerdo con usted, señora. Yo lo único que quiero es igualdad para todos. Y no solamente libertad, sino igual libertad para todos. Eso es complicado, porque no todos somos igualmente libres, ¿no? Unos son más iguales que otros, más libres que otros, ¿no? Por eso digo que habría que hacer esa trenza de valores entre igualdad y libertad para que uno no se desmadre. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo un segundo, cuando veo en las noticias, en el telediario o donde sea, que hay no sé cuántos mil millones, lo digo desde el punto de vista del ego, yo también no tengo ni idea de economía. Sí. Digo, pero todo ese es dinero, los empresarios y la gente que puede utilizar ese dinero realmente va a llegar a utilizarlo, y si no lo llega a utilizar, ¿qué pasa? O sea, explicado a un necio como yo en temas económicos, ¿qué respuesta le puedes dar a eso? No, si no se utiliza, pues se pierde su utilización. O sea, bien, pero no sé. podríamos haber utilizado ese dinero para una serie de negocios, iniciativas, lo que sea, importantísimas. Pero ¿tú crees que España...? Me voy a morder la lengua, pero en esta comunidad se han quedado muchos millones por utilizar. Ya lo sé, eso también lo sabía, sí. Luego, cuando no esté esto grabando, te daré los detalles. Pero bueno, sí. En fin, no quiero entrar ahí porque... Sí. O sea, pero, ¿qué pasa? Pues pasa un poco lo que les he querido indicar. La administración pública tiene que funcionar, y en este país otra de las cosas que no funcionan es la administración, ¿no? Hay un 5%, he visto aquí, el 5% para la reforma de la administración. Pero yo estoy oyendo hablar de la reforma de la administración desde que estaba haciendo primero de carrera y me reunía con los que estaban haciendo medicina, mi amigo Fernando, que está aquí en la sala, ahí con las batas y tal, comiendo los bocadillos en Blasco Ibáñez, y leyendo los titulares de Cuadernos para el Diálogo o de Triunfo, la reforma de la administración. Eso era el año 70 y tantos. Ha pasado medio siglo. Bueno, somos un país paralizado en muchos aspectos. En fin, no sé si... Me parece que no te he contestado, ¿no, Carlos? No. Sí que estás dispuesto a contestarlo. Bueno, sí. No, pero si me preguntabas por el mecanismo es muy sencillo. La Comisión tiene capacidad para emitir empréstitos, es decir, para ir al mercado. La Comisión, el MEDE, el BEI, son instituciones europeas que tienen detrás la garantía de los estados. El MEDE, que conozco un poco mejor, tiene desembolsados, son 20.000 millones de euros, y quedan, no sé si son 60 o 80.000 aún por desembolsar a requisición de los que prestan el dinero. O sea,
Y entonces, con esa garantía de los Estados miembros, que son triples A's, muchos de ellos, salen al mercado, captan esa financiación, esos recursos, los retienen y van distribuyéndolo. Pero eso, en el caso último del COVID, que es lo que el Next Generation EU y todos estos mecanismos que hemos visto, eso no es deuda común. Es decir, no es deuda o deuda comunitaria o común, sí, o solidaria, es deuda mancomunada. Es decir, que y las otras deudas que tenemos desde el 75 no tienen todas la misma característica de garantías y de fin, lo que es el instrumento que se haya emitido. La deuda, digamos que para entendernos, la deuda común sería una deuda de la cual nos hacemos solidarios todos. La deuda, si los griegos no pagan la deuda, España la pagará. Y la deuda mancomunada, que es la que tenemos ahora, de la cual hemos obtenido este dinero, es deuda mancomunada, es decir, que se emite por la cuantía de toda la comunidad, pero nos hacemos financieramente responsables solamente en el porcentaje de esa deuda que es proporcional a nuestro porcentaje en el presupuesto comunitario. Es decir, que si, por ejemplo, España tiene un 10% del presupuesto y se emite 1 millón de millones, pues España es responsable mancomunadamente de 100.000 millones de euros. Estamos obligados, somos financieramente responsables de devolver 100.000, pero no los 100.000 de los alemanes o de cada uno, está un poquito como compartimentada. Eso por darte una explicación técnica de en qué consiste la deuda. Y si no se utiliza, pues se utiliza, se pierde la oportunidad. De ahí la importancia de... Sí, Ana. Sí, yo un poco quería responderle a la señora. Creo que el tema de la conciliación laboral se habla mucho, pero se hace poco. No es una política de eficiencia. Yo que soy también profesora de universidad, como él, lo veo año tras año, mis alumnas y mis alumnos. Mayoritariamente las clases son todas chicas. Cuando llegan a niveles de doctorados, se casan y no se pueden poner a trabajar. A nivel autónomo, una anécdota, el otro día una compañera en un juicio se llevó un niño de 2 añitos, no sabía dónde dejarlo y se lo dejó al bedel. Se olvidó del niño, recogió, acabó el juicio y aquel, oiga, letrada a su niño, se lo había dejado. O sea, ¿hasta qué punto? Yo pues he llegado, perdona que te interrumpa, Ana, yo he llegado a tener una alumna con un niño en mi clase. Claro. Entonces, yo no sabía qué hacer y dije, bueno, pues póngase en ese rincón, no, si el niño no llora, pues no pasa nada. Pero claro, ¿qué vas a hacer, no? Sí. Luego, los clientes, cuando dices, bueno, si estaba pensando en mí, estaba pensando en su niño, evidentemente. Los registros civiles de natalicios están distorsionados, porque las cifras no son reales. No están dando a luz nacionales españolas, sino mujeres de otros países, generalmente latinoamericanos. El registro civil está de alguna manera pervertido en este sentido porque las cifras no son reales. España, además, tiene un país, somos el más bajo en cuestión de natalicios, con lo cual es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, una natalidad de las más bajas del mundo. Es muy baja. No hay una sucesión. Si no la más baja del mundo. Claro, no hay una sucesión y por lo tanto esto entronca con lo que tú estabas comentando de que no va a haber un relevo activo contributivo a las arcas de la seguridad social. Y todo esto es que el déficit que había se lo gastó Zapatero con los cheques bebé, que hay que decirlo, que los cheques bebé, el señor Rodríguez Zapatero, que era un iluminado, y yo no soy miembro político de ningún signo, dicho sea de paso, pues las reservas de oro que tenía España, pues se le ocurrió decir que iba a financiar el cheque bebé. El cheque bebé es que si tenías un bebé, pues te daban X dinero. ¿Y de dónde salieron? De esas de esos fondos, digamos, y se los gastó. Sí. ¿Sabes? Yo creo que ya, salvo que haya alguien más que quiera... Esteban. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que esta va a ser la última ya. Sí, bueno, más que una medio pregunta o tampoco llega a eso. Voy a ser muy cortito, ¿vale? Hemos hablado de los fondos y yo, que tengo una mini empresa, digo, bueno, yo quiero acceder a los fondos. Primero, muchas veces cuando te van a dar una subvención, primero tienes que tener el dinero para ponerlo tú entero.
Sí. Con eso ya tienes una primera dificultad, porque a lo mejor no tienes dinero para hacer, y por eso acudes a la subvención. Segundo, que pueden o no dártela. Eso para una pequeña empresa es complicado. Primera cosa a tener en cuenta. Segunda cosa a tener en cuenta. Llegan los fondos Next Generation. Me meto en internet, busco tal. Hombre, perfecto. Un fondo, sí, pero aquí lo mínimo que hay que pedir son 125.000 euros. Oye, ¿qué? Era para hacer algo de un tema de informático, una cosa de esta. Digo, esto no es para mí, esto es para Iberdrola, para las grandes empresas. Bueno, pues venga. Y recibo un correo, oiga, que hay otros fondos para, no sé si era para lo que sea, pero tienen que ser para pymes, ¿vale? ¿De cuánto? De más de 50 trabajadores, entre 50 y 100. Tampoco es para mí, que son 3. O sea, es que va a ser muy difícil de gastarse. Y tercera anécdota, que también es un hecho real. Castilla-La Mancha, lo digo porque también yo aspiraba a esos fondos, ¿no? Fondos que salieron en noviembre o en diciembre salieron, para entre el año 21 y 23 concederlos. Oye, voy a pedir esto y tal, no te preocupes, que esto ya se han gastado. Y podías pedirlo hasta el año 23. O sea, demencial. Pues eso, no vamos a ser capaces de gastárnoslo. Y perdona que haya hecho esa consideración, pero es la realidad, es lo que pasa en la realidad. O sea, no es lo que pone muy bonito y se va a conceder y vamos a tener... No, es que no puedes. No, para la pequeña empresa, ojo, y tú sabes mejor que yo, que el gran tejido industrial de España son las pymes. Sí, y eso está... sí, Esteban, gracias. No, te agradezco el comentario, porque es que además eso está en relación con todo lo que yo he comentado antes. Mi visión ahora mismo, y me gustaría tener aquí a alguien que me convenciese de lo contrario, es que tenemos poco tiempo, mucho dinero, y no se ha organizado administrativamente este país para absorber eficazmente el dinero. Esa es la visión que yo tengo ahora mismo. Y como eso es así, la conclusión es que en lugar de que el dinero vaya, porque eso lo he dicho un poquito así de pasada, ¿no?, donde tiene que ir, vaya a los que están cerca de los círculos del poder, y sobre todo, como es muy difícil de gestionar muchos créditos a pequeñas y medianas empresas, con 3 o 4 grandes empresas, y tararí que te vi. Esa es la visión que yo tengo ahora mismo. Y me gustaría que hubiese alguien aquí que me dijese, no, porque hemos hecho en la Generalitat esto, o porque hemos hecho en el Gobierno de España lo otro o lo de más allá. Pero si iba por ahí tu comentario o pregunta, esa es la respuesta que yo te daría. Esteban. Muy bien. Bueno, es que me he tenido que ausentar porque me han llamado de urgencia. Vale, y una pregunta que le quería hacer. ¿Qué pasaría si algún miembro o varios miembros de la Comunidad Europea, los fondos que están destinados para una cosa, por ejemplo España, gastase el dinero que le han dado en otras cosas que no fuesen para las que están destinadas, sobre todo para las de justicia social? ¿Podría obligarle Bruselas a que cumpliese lo pactado o le retirarían los fondos? Sí, está en el reglamento que yo he picoteado los elementos que yo he considerado que podían ser de más interés, y los he mencionado, ya lo dice. Es decir, la Comisión está autorizada a suspender total o parcialmente los fondos. Y hay en ese enorme montón de papeles, continuamente están diciendo control, supervisión, inspección de cuentas, anticorrupción, etcétera, etcétera. Es decir, que por lo menos en el papel está. En el papel está. La OLAF, el Tribunal de... bueno, pero eso ya, yo no puedo hablar de lo que puedan hacer los demás, pero sí que está en el reglamento, en el reglamento está todo tipo de seguros y para que eso no pueda ocurrir. Y de hecho, pero esto no es nuevo, porque fraudes los ha habido toda la vida. Recuerdo que en Italia ponían fotos de olivos, ¿sí? Sí, que eran de mentira, para recibir más ayudas de los olivos. Quiero decir que
Sí, y los irlandeses también han hecho trampas, etcétera, etcétera. Todo el mundo hace trampas, pero para eso están las instituciones, está prevista que eso lo controlen, sí. Sí, sí. Señores, creo que ya hemos llegado al final. Simplemente despedir a nuestro invitado con un aplauso por su